Plim. Plim. Pilum, saludos a todos. Bienvenidos a otro coloquio chanta conmigo, su amigo el chino. De nuevo, de vuelta a las pistas. En un país más triste y acongojado, pero bueno, ese no es el tema que nos compete. Nosotros hablamos de películas y a veces de series, pero a veces hay que hablar como de algo un poco más grande. Hay veces que la industria decide tomar como un salto medio hacia la aventura y hacer cosas que en papel sonaban entretenidas. Obviamente me estoy refiriendo, para los que no leyeron el título o no vieron la foto del fondo, me estoy refiriendo al universo cinematográfico de Marvel, más específicamente hablando de como su primera gran fase de Infinity Saga, la saga de las piedras del infinito. Em, yo siempre, o sea, no siempre, pero desde hace mucho tiempo soy de aquellas personas de que piensa de que el proyecto falló. Y mi principal cita o mi principal razón por la cual juzgo de que el proyecto falló fue porque post Endgame em, la franquicia nunca como que mantuvo una coherencia decente, una coherencia palpable. Hay una comparativa bastante interesante que se puede hacer entre los cómics y las películas, porque uno dice, bueno, los cómics no están siempre conectados, no es como que todos estén involucrados uno con respecto al otro. De hecho, muchas veces se hacen los cómics la misma pregunta que se hacen las películas, así como, ¿y por qué no vienen los Vengadores nomás aquí? Y hay un equilibrio extraño, porque si bien uno puede hacer la misma exigencia en ambas instancias no tienen la misma responsabilidad de responder. Y es un tema de volumen creativo y de accesibilidad. Por ejemplo, si en los cómics uno dice ¿por qué en X o Y situación no salen los Vengadores? La respuesta es sencilla, puede que lo hagan después. Puede que esta historia simplemente no involucre a los Vengadores. Y uno dice, ¿y por qué eso no podría correr en la misma forma para las películas? Porque simplemente son menos. Es así de simple. Es como... em, y tampoco no es como para decirte que en todas las películas deberían haber participado los Vengadores o algo así. Pero las películas son tan pocas que de alguna forma todas deberían compenetrar con un argumento principal. Para mí, este es un punto que es altamente discutible, ¿cierto? Uno dice, eso no es necesario. Durante la Infinity Saga no fue necesario, pero cada vez de que se sentía esa conexión, las películas tenían un impacto especial. Independiente de lo bueno o mala que fuera la película, esta conectividad, este universo mayor, es, es lo que nos atraía a muchos. Para alguien como yo, como adaptación del universo de los cómics, o para gente que le gusta los universos interconectados de fantasía. Para ambos casos sirve. El tema en particular es que, como dije antes, las películas son menos. Las películas son menos y post Avengers Endgame claramente ha faltado ese tipo de conexión. ¿Implica esto necesariamente que las películas carentes de esta conexión sean más malas o buenas? No, no lo sé, pero yo me inclino más a decir de que las afecta negativamente. Hay un montón de tradiciones que básicamente nacieron o fueron instauradas por el universo cinematográfico de Marvel. El famoso easter egg, la escena post crédito, el X personaje regresará en X película. Y Marvel mismo era como no necesariamente explotando, quizás esa palabra es un poco fuerte, no necesariamente explotando, pero claramente haciendo hincapié sobre lo importante que es que nuestras películas estén interconectadas, viven nuestro universo. Bueno, en el contexto de la Infinity Saga, hubieron varias películas con varias secuelas, pero definitivamente hubo una trilogía de películas que no solamente, em,
por decirlo así, eh, personalizó, no, representó el espíritu del MCU al mismo tiempo de que fue eh, una experiencia única, por decirlo así. Tenía todos estos elementos que estoy hablando yo de interconectividad y todo eso, pero a la vez fue una propuesta única, una propuesta diferente que hasta el día de hoy solamente se le puede dar crédito al MCU. Y bueno, para los que no están viendo la imagen y no leyeron el título, obviamente estoy hablando de la trilogía de Guardianes de la Galaxia, escrita y dirigida por James Gunn. No es como solamente hablar de estas películas como si fueran malas o si fueran buenas, que de hecho entre las tres tienen como momentos de altibajos, claramente. Y bueno, técnicamente volumen 3 ocurrió mucho después del final de la Infinity Saga, pero ahora voy a explicar por qué se cuenta. El tema es que antes de volumen 1, ahora voy a referir como volumen 1, volumen 2, volumen 3, la Infinity Saga tenía dejos de el que posteriormente pasó a ser conocido como el humor o el tono del MCU. Pero antes de Guardianes de la Galaxia, eso no estaba. Algo que se transformó como en el principal tono y en el principal como modo de hacer estas películas. Como que lo que hizo James Gunn es único, en el sentido de que le otorgaron la capacidad de tener como un espacio creativo en este proyecto que a todas luces es exclusivo de esto. A nosotros, probablemente alguien, no creo que lo mencioné en algún momento antes, como que tienen que haber algún fanático hardcore de los personajes de Guardianes de la Galaxia, qué sé yo. Antes de Guardianes de la Galaxia volumen 1, los personajes involucrados en esto eran menos de B tier. Nadie. Y si pensamos antes de Guardianes de la Galaxia, ¿qué personajes estaban introducidos en el MCU? Hulk, Iron Man, Thor, Capitán América, Black Widow. Eran como puros A y B list personajes. ¿Y por qué se le dio a James Gunn la facultad de hacer este experimento? Hasta el día de hoy no tengo idea. Tampoco me interesa los motivos por cuáles le dejaron hacer esto. Pero si uno lo ve ahora en retrospectiva, es la primera y gran obra de genialidad del MCU. Estos personajes no solamente eran desconocidos, sino que se le otorgó a Gunn la capacidad de crear un paréntesis dentro de esta como gran proyecto, tan fuera de sí, tan fuera de lugar en todo el espacio, en la galaxia. Y si uno empieza a pensar las líneas interconectadas que están involucradas en el volumen 1, es súper importante. Como que dijeron ya, ¿sabéis qué? Te damos la oportunidad de arriesgarte. Y aquí tenéis como el popurrí de personajes al cual puedes acceder. Y probablemente James Gunn dijo, mira, ¿sabéis qué? O yo asumo que es él, porque es como de los que saben de cómics en la web. Le dijo, mira, ¿sabéis qué? Aquí hay una oportunidad de expandir el tema de la Infinity Stones. Aquí podemos expandir el tema de las piedras en un contexto que no solamente es ad hoc a ellas, sino que es pertinente y importante para el resto del proyecto que estaban haciendo en ese tiempo, que era el Infinity Saga. Y cuando uno ve Guardianes de la Galaxia Volumen 1, que ya tiene más de... No, esta película es del 2014. Sí, tiene más de 10 años. Cuando uno ve esta película, te das cuenta de las cosas que logra en el contexto que logra. Y lo que logra por sobre todo es como lo que estaba tratando de introducir al principio. Logra la expansión del universo de manera exponencial. No solamente eso, sino que al mismo tiempo contiene el argumento de las piedras
dentro de sí. No sé a quién se le ocurrió, pero es definitivamente el aspecto más brillante de la primera fase o de la Infinity Saga. Piénselo, saquemos a Guardianes de la Galaxia del escenario. Y ese aspecto intergaláctico como más grande de la Tierra o más grande que los personajes no está. Como que después hay algo en Thor y en Doctor Strange. Como que algo hay ahí, pero nada como en Guardianes de la Galaxia. Nada como Guardianes de la Galaxia. Es como eh, crear world building, así como crear mundo y crear universo con una sola película. Yo sé que como dice reza el dicho, eso como hindsight is a bitch o algo así, ¿cierto? Em, pero definitivamente da para pensar de que sin Guardianes de la Galaxia, esta hubiera sido otra cosa. Definitivamente hubiera sido otra cosa. Hubiera sido mucho más plano, mucho más fome, mucho más poco creíble. Y especialmente Guardianes de la Galaxia. No sé qué destello de brillantez le dio a Feige y a compañía darle prestarle tanta ropa a este proyecto. Porque se ve increíble, no es como una película hecha como con el vuelto del pan, se nota que fue un proyecto importante para ellos. Entonces se arriesgaron, tomaron el riesgo y cambiaron el rumbo del MCU para siempre. Entonces, si vemos como Guardianes de la Galaxia Volumen 1 en ese contexto, es como le damos toda la importancia como histórica que corresponde. Pero como película en sí también es súper buena. Porque con estos elementos de crear mundo y de expandir el Infinity Saga al mismo tiempo que contenerla, a pesar de todo esto, es una película con alta identidad. Y esta identidad está derechamente vinculada a James Gunn y derechamente vinculada a un concepto que yo encuentro que está de alguna forma como que se perdió en el MCU. Y es el concepto como de historias, con principio, medio y final. La comparación con los cómics de repente puede ser un poco insidiosa, y eso está claro. Y los cómics, yo siempre lo digo, nunca terminan y es como parte de su característica y es parte de lo que mantiene su universo ficticio siempre con vida, que nunca terminan. Pero al mismo tiempo, los arcos de historia y los desarrollos de personajes también tienen ciclos. Y los ciclos tienen principio y final. Si bien no un final como terminal, un principio y un final es un ciclo. James Gunn y sus Guardianes de la Galaxia es el único ciclo que existe en el MCU. Como con principio, medio y final. Es el único. Todo el resto son como... Bueno, ninguno de los otros ha tenido ciclo. Porque, por ejemplo, bueno, spoiler, la como muerte o jubilación tanto de Iron Man como Capitán América nunca se sintieron personales. Nunca se sintieron como arcos del personaje. Como que se siente que ambos personajes terminaron por motivos argumentales. Terminaron por motivos argumentales y no tuvieron la oportunidad de tener un ciclo. Guardianes de la Galaxia, sea porque estaban en el espacio o como sea, tuvieron esa oportunidad. Estos son personajes que no se deben mucho entre sí al resto del universo. En volumen 3, por ejemplo, hay aspectos de post-Endgame claramente que tienen que ver con la spoiler muerte y resurrección de Gamora y todo eso. Pero James Gunn no usa esos elementos como para, no sé, como muletillas ni nada, sino que los usa para cerrar su ciclo. Claramente es una persona que sabía de que tenía
como estas 3 películas, como que tenía este espacio para crear. Y por algún motivo se le dejó hacer con lo que él quisiera. Por algún motivo se le dejó a él hacer un principio, un medio y un final. Y no solamente eso, sino que James Gunn, dentro de todo como su genialidad, se le ingenia para hacer 3 películas que son por sobre todo sobre familia encontrada. Sobre familia encontrada y sobre el amor entre esa familia. El único leitmotiv en Guardianes de la Galaxia, volumen 1, volúmenes 2 y 3, es la familia. En volumen 1, Peter encontrando como su conexión entre familia. En número 2, como que el reto de la familia, ¿cierto? Volumen 2 es como efectivamente su padre, cuál es la diferencia entre familia escogida y familia genética. En volumen 3 lo mismo con Rocket. Y hay un montón de, mm, de menciones también al concepto de la familia. Entonces, dentro de ese concepto de familia, es donde James Gunn como que alberga su ciclo argumental. Entre el comienzo de la familia, los problemas que pueden ocurrir entre medio en volumen 2, y el final en volumen 3, que el final, volumen 3, para mí siempre ha sido una despedida de James Gunn, de los personajes y del MCU. Pero incluso ahí, este compadre sabe cómo no solamente hacer películas en este contexto, sino hacer películas para este contexto. Porque volumen 3 es la única película del MCU que tiene un final de cómic. ¿Qué quiero decir con esto? Que claramente la historia, el arco de la historia, tiene un final, pero él hace una cosa que pocas de las películas del MCU han hecho, que es el tema de la progresión. Dejar una secuela de Guardianes, hacer que los personajes se vayan, pero es súper curioso pensar en las películas que un personaje se vaya, no que se muera. Es como que ya, sabéis que esto es la nueva formación de los Guardianes de la Galaxia. Y es algo de que James Gunn no solamente legó en este contexto, sino los cómics de ahí en adelante. Post volumen 1 y el auge del éxito de Guardianes de la Galaxia dentro de los cómics, se siguió necesariamente de este concepto del el cambio de formación de Guardianes de la Galaxia. Tener como que los personajes tengan un ciclo, entren y se van. Pero la idea es no cerrar las puertas. Y es algo de que de alguna forma hace que la mayoría de las películas del MCU tengan no finales. Como que en las películas el único concepto de finalidad que tienen los personajes es la muerte. Por ejemplo, Scarlet Witch en... ¿Cuál es la última Doctor Strange? Doctor Strange Whatever de Whatever. ¿Cuál es el final de ese personaje? Su muerte, spoiler. O no sé. Thor, ¿quién moría en Thor? Pero Thor es como un ejemplo extraño, porque si comparamos bueno, creo que Thor ya son 4 ya, uf. La primera, Ragnarok, Love and Thunder, y no, la que está antes, la que es buena. No, por Ragnarok, no son 4. Thor, Dark World, Ragnarok y Love and Thunder, ya son 4. Ninguna de las Thor tiene como homogeneidad. Una es como una origin story, la segunda es como para puro introducir weas de las piedras y para hacer world building, pero matándolo al final, como destruyendo todo. Bueno, Ragnarok es como una talla larga pero chistosa, pero igual es súper enfocada en el personaje. Y Love and Thunder es un asco, porque es una talla que no da risa. Entonces, sea por una forma de... un tema de identidad creativa, a través de que solamente James Gunn haya sido el gestor de esta trilogía. Puede ser de que eso esté altamente involucrado.
Y el hecho de que esto sea así, da también para preguntarse por qué no lo hicieron así. En el MCU hay un par de proyectos que se sienten como liderados por un grupo más cerrado. Pero básicamente es Guardianes de la Galaxia y Black Panther, que ya son dos que Ryan Coogler está como altamente involucrado con eso. Puede ser como que los rusos un poco dentro de Capitán América, pero como Capitán América em, tomó ese rol dentro de las películas de ser como este espacio súper serio y como no sé, como de espionaje y todo, como que el Capitán América, a pesar de que no odio el Capitán América del MCU, me hubiera gustado que fuera como un poquito más cebollero. Pero ninguna de las otras, de las otras películas y con secuelas como que tuvo esa potestad que tuvo Guardianes de la Galaxia. De ser un experimento súper puntual, de tener una historia como súper no es cerrada el punto, pero em, conceptualmente, conceptualmente cerrada en el concepto, como digo yo, de la familia. Y se siente. Entonces, como que si uno se sienta ahora a ver la trilogía de Guardianes de la Galaxia, estás viendo, como dije en un principio, el MCU en su prime. Como, como, como contexto, como película que añade a ese contexto, que crece ese contexto, pero que tiene su identidad propia, que tiene su principio, su medio y su final. Entonces, es una película que vale la pena reconocer a esta altura. Y no solamente reconocer en el sentido de que, uy, ¿sabéis que estas películas fueron buenas? Sino como reconocer en el sentido de que estas películas deberían haber sido más formativas de lo que fueron. Porque ya como... ¿Cuánto estamos? ¿El año 20? No. Iron Man es como del 2007, 2008. Bueno, falta todavía para los 20 años. ¿O no? Sí, faltan como 3 años para que se cumplan 20 años de este proyecto. Y han habido un montón de películas y creo que... Da como lata decirlo, pero de verdad se siente a ratos que están como puro tirando cosas nuevas. Post-Endgame eh, es eso. A ver, abramos una listita. Post-Endgame, ya, Spider-Man. Bueno, pero Spider-Man Far From Home, esa básicamente era como una escena post-crédito larga, ¿cierto? Hecha. Black Widow, de nuevo. Matar. ¿Cómo terminamos el ciclo de un personaje? Matándolo nomás. A pesar de que Black Widow igual siempre es como un personaje que tiende a morir mucho, pero esa película se notó mucho que fue como, por favor, sáquenme de esto. Shang-Chi y Eternals, dos películas que claramente fue como, ya, tratemos de inventar algo. Tratemos de inventar algo a ver si resulta. Pero, por ejemplo, Eternals, Chloe Zhao, que se sacó el peliculazo del año con Hamnet, eh, claramente era una persona que tenía como un, un norte, como que quería hacer algo más, pero chico. Spider-Man No Way Home, las tres Spider-Man son como súper autocontenidas y tienen como harto de LOL Spider-Man. Y ahí se empiezan a obsesionar con el multiverso. Doctor Strange Multiverse of Madness. Como dije, no, ¿cómo cerramos el ciclo de Scarlet Witch? Mátenla. Thor Love and Thunder, de que básicamente es un chiste que no resultó. Wakanda Forever, más como expansión del universo, pero eso también, considerando que Ryan Coogler, de nuevo también es como una persona tratando de hacer su proyecto. Ant-Man y Quantum Mania, eh, otra película que no tiene mucho, y no tiene mucho sentido. ¿Cachai? Van todas para su propio lado. Bueno, ahí está Guardianes 3, pero Guardianes 3 como que claramente no tiene nada que ver con el resto. Pero es como, es una posición que se ganó. Como que Guardianes de la Galaxia volumen 3 se ganó el derecho de no tener nada que ver.
se ganó el derecho de poder despedirse y todo. Y está involucrado con el éxito y la posición que tuvo Volumen uno y Volumen 2 en el progreso general. Es como... Se ganó esa como... No sé si decir como un derecho, pero... Y después que de Marvels, que tampoco es horrible, pero también es como nada. Deadpool and Wolverine, también un chiste nomás. Capitán América Brave New World, que es puro humo. Thunderbolt, que es súper simpática, pero ¿cómo se llama? Pero igual es súper chica. Thunderbolts igual tiene un poco más de este aspecto de creación de mundo que tuvo Guardianes. Pero obviamente está tan involucrado en la Tierra y está tan involucrado en el quehacer general de la OEA de que también está un poco... Y ahí estamos hasta Cuatro Fantásticos, que también es como su propia OEA. No hay nada más entre... Wow, aquí como que viendo la lista, cómo se achicó esta OEA es impresionante, weón. Igual está bien. Entre Cuatro Fantásticos, eh, eh, Cuatro Fantásticos, Spider-Man y después Avengers, los dos Avengers al tiro. ¿Caché que vienen las dos Avengers? Wow, un año aparte. Entre diciembre. Oh, qué horror, weón. Wait, eso quiere decir que entre Avengers Doomsday y Avengers Secret Wars no va a haber nada durante un año. Ugh. Pero caché cómo se esparció la weá. Cómo se. Cómo. Cómo se esparció, weón. Se ve una continuidad, como una identidad en las películas de fase 4. Black Widow, Shang-Chi, Eternals, Spider-Man, Thor, Doctor Strange. ¿Se ve alguna continuidad en estas películas o solamente intentos de hacer como cosas sueltas, esperando que corten y peguen? Y ahora que le pusieron como oficialmente la saga del multiverso, ¿cachai? Se llama la saga del multiverso y después como que tenéis más weas que son como terrible nada que ver. Pero bueno, de vuelta a Guardianes de la Galaxia. Creo de que a estas alturas del partido, yo lo que quiero hacer es darle el sitial a la trilogía de Guardianes de la Galaxia como el pináculo del proyecto del MCU. No solamente por cómo participaron o su rol dentro de la creación de esta primera fase del Infinity Saga, pero también como el concepto que yo creo que definitivamente deberían regresar en la forma de crear estas películas, que es darle la independencia creativa a una persona. Si esa es la wea, emular como son en los cómics. Yo a ti, autor, escritor X, te doy la oportunidad de crear un arco, una historia con este personaje. Crea un principio, un medio y un final. Créalo. Como que siento de que aquí Kevin Feige no es como en los cómics, como si fuera un editor, sino que es como él es como el autor de todo. Es como es como cuando aquí en política dicen como no, no, el fakir es como, bueno, pero es como cuando dicen esta persona está en control absoluto de toda esta wea. Yo así siento a Kevin Feige. Yo así lo siento. Ellos deberían abogar por crear este concepto de equipos creativos que trabajan de manera interconectada. Ya, aquí tenía un director y un escritor, firmémoslos por 3 películas. Firmémoslos por 3 películas y pasémosle estos personajes. Que creen un arco argumental con estos personajes y con este como gran campo de juego que es el universo de Marvel.
Que yo, bueno, nunca he sido editor de cómics tampoco, pero yo siento que así lo hacen. Es como, ¿sabéis que se viene X evento? Por ejemplo, en Marvel ahora se viene el evento que se llama Armageddon. Eh, Se llama Armageddon y es como, ya, ¿sabéis que este es el evento? Nosotros lo tenemos planeado, esto es lo que queremos hacer. Y estos son los personajes que nosotros creemos que pueden que tengan como mayor incidencia, estos son los más importantes, y se los pasamos a X grupos creativos. Entonces, mira, tú creas una historia con esto en mente. Tú creas una historia o una evolución del personaje con este backdrop, con este norte. Y ahí es donde entra la genialidad. Obviamente los cómics, como hay más volúmenes, podía ser, por ejemplo, actualmente hay un cómic de Wolverine que yo recomendé, que es parte de la introducción al evento de Armageddon, también Capitán América, pero también hay otro cómic de Wolverine al mismo tiempo que puede tomar otros temas, etcétera, etcétera. Bueno, pero ese no es el tema. El tema es por qué no lo hicieron así, que Kevin Feige sea un editor nomás. ¿Dónde está esa interconexión? Esa weá hubiera arreglado todo. Y por eso le estoy dando le estoy tirando tantas flores y estoy haciendo un capítulo de Guardianes de la Galaxia. Porque ahí está la prueba de que el experimento funciona. Guardianes de la Galaxia es la prueba de que el experimento funciona. Bueno, en este caso no es como un equipo creativo, sino que fue James Gunn. Pero darle la independencia creativa a una persona para hacer una weá. Para hacer una wea bien. Y dile que es lo que está involucrado a nivel mayor del universo. Y ahí tenía esa historia, una historia de una historia de familia encontrada, de crear esas relaciones, pero con ese dejo de genialidad de que hoy sabéis que el backdrop es en el espacio que tenga que ver con las piedras. ¿Sí? Y si bien Volumen 3 pasó post-Endgame y post-Infinity Stones, siendo de que es el mismo creador, que es el mismo creativo, él tuvo la oportunidad de cerrar ese ciclo bajo sus propias reglas. Entonces Volumen 3 se sigue sintiendo parte de la trilogía de Guardianes de la Galaxia. Se sigue sintiendo que toca los temas principales que él quiso desarrollar a través de sus 3 películas. Y no necesitó ser o no ser parte del gran esquema de Marvel. Y de hecho Volumen 3 no lo es para nada. Volumen 3 es su propia película. Pero a esta altura no lo necesita. No lo necesita, ya lo logró, porque lo logró durante la otra fase. Y uno ya conoce y quiere a estos personajes. Y no vamos a decir que uno quiere y conoce a estos personajes por las otras películas. No, el core de estos personajes está en las películas de Guardianes. Y eso es como otro elemento que es súper importante de caracterizar. James Gunn se preocupó de hacer que estos personajes tuvieran su core en sus películas propias. Entonces después pueden salir prestados a las otras películas y no perder mucho tiempo en ello. De hecho, fuera de Gamora y Nebula, que son las que tienen como un mayor nivel de participación en las otras películas más grandes, em, bueno, todos los otros personajes como que ya tienen su personalidad en otros lados. Entonces no tienen que hacer tanto ruido. Como si, por ejemplo, lo tuvo que hacer Iron Man post Iron Man 3. Como que Iron Man tuvo que eh, eh, terminar su ciclo en las películas más grandes. Terminar su ciclo en los Avengers y en esas weas así. Y para qué vamos a andar con cosas que si bien fue aceptable como terminó el ciclo de Iron Man en Endgame, igual claramente fue como un ya matemos a este weón. Y eso es como un recordatorio de una weá que yo siempre también he dicho con respecto al MCU, que hay un aspecto de formalidad y de como cosas de la vida real que siempre van a ser un contra de esta cuestión. Actores y peros y que contratos y de que ya no me gusta hacer esto. O sea, el hecho de que hayan traído
a Robert Downey Jr. de vuelta, para mí es como Robert Downey Jr. no haciendo YOLO, así como que ya estoy viejo y la weá, y es como whatever, así. ¿Qué podría hacer? Hagamos esta weá, tranquilo. Como YOLO. No, porque aún a esta altura, sabiendo virtualmente nada de qué se va a tratar Doomsday, yo dudo mucho de que sea un proyecto a largo plazo con Robert Downey Jr. Tanto como si volviera de alguna forma misteriosa a ser Iron Man o como si quedara como Doctor Doom. La, el gesto de hacer la siguiente fase un tema multiversal, para mí, es Feige siendo un visionario desde no el aspecto creativo, pero desde el aspecto ejecutivo. Siento de que la inspiración detrás de eso fue, ¿sabéis qué? Veo venir en el futuro muchos conflictos de este carácter. Incluyendo en Guardianes de la Galaxia, ¿cierto? Como que estos personajes se van, este personaje, ¿cómo los traigo de vuelta sin problema? Y por ejemplo, tú puedes decir lo que queráis de Chris Pratt, pero definitivamente su performance le dio personalidad a Star-Lord. Y es como, ¿vaya a traer a alguien más a ser Star-Lord? ¿A quién vaya a traer? De hecho, he visto un par de entrevistas que le preguntan, así como que la última que vi, le preguntan y el Juan dice, puta, no sé, pero al final de volumen 3 dice, Star-Lord volverá. No sé cómo ni cuándo, pero dice, Star-Lord volverá. Pero estos buenos se ponen viejos, se van en otra y no los podéis traer siempre, pues entonces, ¿a dónde está la clave? Multiverso. Entonces, va a ir más o menos cerrando. Guardianes de la Galaxia claramente ejemplifica el pináculo creativo de cómo hacer este proyecto. En retrospectiva, muestra cómo las cosas deberían haber sido hechas y hacia el futuro muestra cómo las cosas no deberían haberse hecho o no deberían ser. Demuestra cómo la interconectividad no solamente es desde un aspecto argumental de hoy esta es la saga de o hoy este bomba va a salir en esta película de, sino que tiene un aspecto creativo, tiene un aspecto personal. Claramente el tema de la familia es importante para James Gunn. Claramente él usó estas tres películas para contar esa historia y para ejemplificar o crear situaciones argumentales y emotivas o que ocurren cuando esta, ¿cómo se dice? Found family, ¿cierto? Cuando uno crea una familia. Claramente, a todas luces, eso era lo que James Gunn quería hacer. Es nada menos de un milagro que se lo hayan dejado hacer. Pues, o sea, obviamente el éxito de la primera le dio los suficientes créditos para hacer las siguientes dos, ¿cierto? Y hacerlas a su manera. Pero yendo hacia los 20 años del proyecto del MCU con un montón de cosas a esta altura en la mochila de este experimento creativo. Nada, pero nada ha sido como la trilogía de Guardianes de la Galaxia. No puedo sino sentir frustración y hasta algo de pena por como dije, que no se haya transformado en el modus operandi de esta cuestión. De repente uno decir que tiene que ser más como que los cómics puede sonar un poco estúpido, pero no tiene que ver con que, ay, que los cómics son más bacanes ni nada. No, tiene que ver con eso que digo yo, de que los cómics funcionan de esa manera tan bacán, que es restrictiva pero a la vez permisiva y es tan ágil. Porque así funciona, es como este es nuestro norte, nuestro siguiente evento, hagamos equipos creativos, dejémoslos crear, dejemos que equipos creativos creen. Es posible de que estos equipos o experiencias creativas logren logren esquivar los temas burocráticos y pormenores que hacen
de esta weá de verdad problemática, ahí es donde entramos al pero. Porque hasta eso logró James Gunn. Tener un equipo de protagonistas amplio, son hartos personajes, lograr que estén por 3 películas, lograr que sean ellos mismos. Si es que este estilo de trabajo, bueno, en caso hipotético, lograría o no obviar estos problemas de logística tan hollywoodenses, no lo sé. Me encantaría, obviamente me encantaría. Pero como uno no está metido en el mundo ejecutivo de las plata y toda la cuestión de las compraventas, no sé si ocurriría. Y pensando en personajes como Scarlet Witch y Black Widow, por ejemplo, que es donde la actriz es como que claramente han expresado su... como que ya su fin de la weá. Pero son... Es como ya, bueno, es que sea muy fanático de Scarlet Witch, especialmente ahora con Rivals, pero Black Widow sí, probablemente traerlos de vuelta, ¿cómo? Iron Man y por ejemplo Capitán América, ahora que se hizo como harto ruido, no, que Capitán América va a salir en Doomsday, sí, pero no es el regreso del Capitán América, va a salir como el tema del multiverso. O los X-Men, weón. Los X-Men van a hacer un cameo de multiverso. ¿Tú crees que Ian McKellen va a querer venir a hacer 4 películas como Magneto, weón, a la edad que tiene? No, no lo sé, weón. Pero bueno, gracias por tanto, Guardianes de la Galaxia. Gracias, James Gunn, por darnos la gran, disfrutable y única experiencia de, comillas, cómics en películas de cómics en el MCU. No estoy diciendo que todas las otras películas sean malas ni nada por el estilo, ojo. Pero fue la gran experiencia del MCU. Y 20 años hacia atrás, para mí es lo mejor de la primera fase o la Infinity Saga. Iron Man 1 sigue siendo mi película favorita y muchas otras buenas. Pero la mejor experiencia de la Infinity Saga es la trilogía de Guardianes de la Galaxia. De eso a esta altura no me queda ninguna duda. Y hacia el fin no sé si Doomsday es el final de la siguiente saga, pero mirando hacia el fin de eso, ninguna otra película o saga que ha ocurrido desde el fin de Endgame ha tenido el impacto que ha tenido Guardianes de la Galaxia, ni ha estado hecha con el cariño, el amor y la efectividad de estas películas. Ojalá James Gunn logre repetir algo similar en DC y no caiga y no se transforme en otro Kevin Feige. Y, y nada, pues vamos a ver qué es lo que viene ahora de Marvel. Daredevil. Y alguno de estos, wait. Al final de volumen 3 decía los Guardianes de la Galaxia volverán, decía Star-Lord volverá nomás. Pero quién sabe, weón. Post James Gunn, muchos de estos buenos, creo que Batista también dijo que como que no volvería si no fuera sin James Gunn. Lo que habla también sobre el rapport que se crea entre un equipo creativo, ¿cierto? Pero bueno, aquí alzo mi taza de café a James Gunn y Guardianes de la Galaxia, en la medida de que los dejo para que vayan a ver. ¿Qué puedo recomendar? No puedo recomendar nada de Marvel ahora en película. Vean Daredevil nomás y de ahí me cuentan si les gustó o no. Cuídense mucho, gracias por escuchar y el chino volverá en otra discusión de películas en el futuro. Bye bye.